Hola, buenos días. Nos encontramos en las instalaciones de Circuito 2 con mi compañero González Cecilia Luis Enrique y Morales y Juan Carlos, ambos de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica. El día de hoy vamos a explicar nuestra práctica que tiene como nombre corrección de factor de potencia en motores trifásicos. Los ingenieros a cargo son el ingeniero Eric Núñez Falén y el magíster licenciado Egberto Gutiérrez Atoche. Los objetivos son los siguientes: calcular la capacidad del condensador en la corrección del factor de potencia para motor trifásico. El segundo objetivo es registrar los datos medidos en un cuadro para evidenciar el mejoramiento del factor de potencia. Y por último, se analiza la eficiencia y rendimiento energético del motor trifásico mediante la potencia, factor de potencia, y también vemos sobre la intensidad de corriente. Ahora tenemos los instrumentos que vamos a utilizar. Primero tenemos la fuente de tensión variable de marca Lucas Newell. Después tenemos el módulo de máquinas eléctricas estáticas también de marca Lucas Newell. Un motor trifásico de marca Rainbow. Un analizador de calidad de marca Siemens y los cables de conexión. Bueno, tenemos la fuente de tensión que está alimentando la fuente de tensión variable. Como vemos acá, tenemos los terminales L1, L2, L3 que están conectados en forma paralela al analizador de calidad con la fuente de tensión variable. Tenemos que la fuente de tensión variable está alimentando también al módulo. Como vemos acá, tenemos un motor trifásico, ¿no?, que está internamente en conexión estrella. Tenemos acá los terminales L1, L2 y L3 que están conectados directamente al motor, y el motor también que está conectado directamente al módulo. Lo que vamos a hacer es alimentarlo con la fuente de tensión variable al módulo, ¿no es cierto? Y después tenemos, hacemos contactor, vemos que está funcionando el motor. Ahora en el analizador de calidad, como vemos, tenemos el voltaje. Esperamos que se estabilice un poco y su voltaje es de 219 voltios. Su intensidad de corriente es de 0.19 amperios. En total su potencia aparente es de 73 volamperios. Su potencia activa es de 29 watts y su potencia reactiva de 77. Y al final tenemos su factor de potencia de 0.39. Ahora lo que vamos a hacer es buscar un condensador para mejorar el factor de potencia. Bueno, ahora vamos a seguir con el cálculo del condensador para mejorar nuestro factor de potencia de motor trifásico. Como vemos, tenemos los datos iniciales hallados del analizador de calidad de la marca Siemens. Tenemos el voltaje de entrada, que es de 18 voltios, la potencia, que es de 29 watts, su frecuencia, que es de 60 Hz, y su factor de potencia de 0.39. Nosotros queremos dar un factor de potencia de 0.92. Para eso tenemos que aplicar el banco de condensadores en conexión delta, porque es mucho más rápido y eficiente. Para eso tenemos la fórmula, ¿no?, que el condensador es igual a la potencia por la tangente del ángulo inicial menos la tangente del ángulo final sobre 3 por el voltaje de entrada al cuadrado por la velocidad angular. Como vemos acá, primero tenemos el ángulo inicial, que es 0.39. Sacamos su arco coseno de 0.39 y me sale el ángulo inicial con un ángulo de 67.05. Después tenemos el otro ángulo, coseno del ángulo final, es igual a 0.92, que es el factor de potencia requerido, y me va a salir que el ángulo final es igual a 23.07. Una vez reemplazamos en la fórmula, como vemos acá, y reemplazamos todos los datos: 29 por la tangente del ángulo inicial menos la tangente del ángulo final sobre 3 por el voltaje de entrada al cuadrado por W, que es 2pi por la frecuencia, que es 60 Hz. Una vez desarrollado todo esto, me sale 1.04439 por 10 a la menos 6 faradios, pero 10 a la menos 6 es micro, por eso sale 1.04439 microfaradios, o aproximándolo me sale 1 microfaradio. Entonces el condensador va a ser 1 microfaradio para poder hallar su factor de potencia requerido. Ya calculado la capacidad de los condensadores de 1 microfaradio,
Ya el motor mejorado, procedemos a prender para ver el voltaje, la intensidad de corriente, que es 0,09. Ya ha mejorado el motor. La potencia aparente de 33 voltampere, la potencia activa de 30 watts y la potencia reactiva de 11 voltampere reactivo. La conexión de los condensadores es en delta hacia el motor trifásico eléctrico Rainbow. Que nos da un resultado de factor de potencia de 0.92. Las conclusiones son las siguientes. Hemos obtenido de 0,93 del factor de potencia con un condensador de un microfaradio conectado al motor eléctrico trifásico Rainbow, que antes de ser conectado al condensador se obtuvo un factor de potencia de 0,4 al reducir la potencia reactiva. Eso todo lo visualizamos en el analizador de energía. Como otra conclusión, hemos logrado obtener la optimización del consumo energético, mejorando la intensidad de corriente del motor trifásico Rainbow de 0,20 amperios a 0,09 amperios. Bueno, para concluir tenemos las recomendaciones, que son: se recomienda implementar de manera sistemática utilizando condensadores adecuados dimensionados, y también se recomienda evaluar las conexiones tanto estrella como delta para ver cuál es la más beneficiosa para determinar un mejor factor de potencia.